muchísimas gracias a la organización, gerente del club, director del curso, representantes de la Universidad Complutense, alcaldesa del Escorial. Muchísimas gracias por organizar un evento tan interesante como este en un lugar tan fantástico como el Club de Golf de la Herrería. Quiero excusar al secretario de Estado, Antonio Hernando, que es un practicante asiduo de este deporte y que, bueno, pues por circunstancias de agenda finalmente no ha podido asistir, pero le hubiera encantado. Voy a tratar de representar al Ministerio para la Transformación Digital, en el que nos encuadramos, y aportar un poco nuestra visión del momento de digitalización, de transformación en el que se encuentra nuestro país, ¿no? Con algunos datos, algunos parámetros de los indicadores de la Unión Europea en el ámbito de la transformación digital, y con, yo diría que algunos de los retos más relevantes que se nos plantean también en el ámbito de la transformación digital dentro de nuestras competencias. Evidentemente, la transformación digital es una prioridad para el Gobierno y en particular para este ministerio, que lo lleva el objetivo en el nombre, ¿no? Como la intención de Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Comentaba antes en el café que la estructura del Ministerio tiene dos secretarías de Estado dedicadas a la transformación digital. Hay una Secretaría de Estado a la que yo pertenezco, que se llama Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, más centrada en todas las competencias que tienen que ver con el despliegue de infraestructuras, redes de telecomunicaciones e infraestructuras asociadas, satélites, redes de fibra, redes de 5G, todas estas cuestiones. Y otra que se llama Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, más centrada en el ámbito del software, de desarrollar aplicaciones, de desarrollar habilidades para poder utilizar esas capacidades, ¿no? Esas capacidades que nos proporcionan las redes. Pero sin duda las redes son una condición sine qua non, las infraestructuras son el primer paso a conseguir y ese es el objetivo último de nuestra Secretaría de Estado. Nosotros en el Ministerio hemos dedicado 2 de cada 3 euros del plan de recuperación a la transformación digital. Esto da una idea de la relevancia con la que el Gobierno vive esta transformación en la que estamos inmersos. No lo vivimos como algo aislado, como algo de un ministerio, como algo de una política, como algo de un incentivo vinculado a una actividad, al despliegue de infraestructuras o a una cuestión aislada, sino que es una transformación absolutamente esférica que afecta a todas las actividades y a todas las dimensiones de la actividad económica y social. El plan de recuperación nos ha permitido movilizar un montón de recursos económicos y focalizarlos en estos ámbitos de la transformación. Decía que iba a tratar de resumir brevemente en qué punto nos encontramos, y la mejor manera de hacerlo es utilizar el último informe publicado por la Comisión Europea de lo que ellos llaman la década digital, que es una estrategia política que contiene 4 bloques, 4 dimensiones de ámbitos en los que mide de manera homogénea y uniforme en todos los Estados miembros el progreso de esta transformación digital. Este informe, como digo, se publicó el 2 de julio, el último, y España se encuentra en una situación privilegiada. La realidad es que estamos en un buen lugar, que podemos decir que en los últimos años se ha realizado un buen trabajo en el ámbito de la transformación digital, como se va a ver a lo largo de este curso en todas las intervenciones y en todos los distintos ángulos desde los que se va a abordar este concepto. El primer eje de esta década digital, de los objetivos de la década digital, es la conectividad.
es precisamente lo que decía antes, o sea, se centra en las infraestructuras base sobre las que se construyen todas las funcionalidades, todos los servicios y aplicaciones de la sociedad digital, que es el core de mi Secretaría General, de la Secretaría de Estado que represento. Como decía, para nosotros consideramos que son absolutamente imprescindibles, que es la condición sine qua non será posible alcanzar esa verdadera transformación digital. Y en este ámbito es precisamente donde España se encuentra en el lugar más destacado de la Unión Europea. Tenemos las redes de fibra óptica más extensas de toda la Unión, que somos el segundo país, las que presentan mayor adopción, más usuarios que están utilizando redes de fibra óptica, y somos también de los más avanzados, de los mejor posicionados en despliegue de infraestructuras de redes móviles de última generación, las llamadas redes 5G, que son las que van a permitir, además de una mayor velocidad, digamos, para los usuarios finales, pues una auténtica revolución de servicios para las empresas, para la industria, para la salud, para todos los ámbitos de la economía. España, como decía, es el segundo país de la Unión Europea en cobertura de fibra, con un 95%, que se dice pronto, de los hogares cubiertos con esta infraestructura, y en un porcentaje muy elevado con más de una infraestructura. En las ciudades, como todos sabemos, en los entornos urbanos, pues podemos elegir entre 3 y 4 operadores en la mayor parte de nuestros municipios. Eso nos coloca en una situación pues absolutamente privilegiada respecto a otros países. Pero es que en las zonas rurales, si hacemos el foco de presencia de fibra solo en las zonas rurales, estamos en el 86,3% de los hogares. Esto teniendo en cuenta que la población de España es una población muy dispersa y con la población rural se encuentra en municipios muy pequeños, muy aislados, pues ha supuesto un esfuerzo tremendo, del que nos sentimos muy orgullosos en nuestro Ministerio, en nuestra Secretaría de Estado, puesto que una gran parte de estos despliegues en zonas rurales se han realizado con ayudas públicas, con fondos, como decía, de este plan de recuperación y con fondos de los presupuestos generales del Estado antes de que el plan de recuperación existiera, puesto que el objetivo del desarrollo de estas infraestructuras ha sido un objetivo transversal de todos los gobiernos en los últimos 10 años en nuestro país. En los últimos años hemos dedicado más de 1,7 millones de euros al despliegue de estas infraestructuras en estas zonas y 1 millón de euros al despliegue del 5G también en entornos rurales. En municipios de menos de 10.000 habitantes hemos movilizado también esos 1.000 millones de euros en ayudas públicas para el despliegue de redes que son redes disponibles al público para toda la ciudadanía. Tengo datos incluso del municipio del que nos encontramos, de San Lorenzo del Escorial y del Escorial, y la cobertura de redes de fibra asciende al 97% y del 5G casi al 100%, 99,8% de la población. O sea que son datos absolutamente espectaculares y muy positivos. No estaremos satisfechos hasta alcanzar el 100% en ambos parámetros, en las redes de fibra y en las redes de 5G, y esto, como digo, es siempre lo más difícil. Alcanzar ese último pequeño porcentaje supone despliegues de infraestructuras en zonas muy remotas, muy aisladas y con un despliegue económico mucho más importante. Para compensar esta carencia en estos lugares más aislados, hemos lanzado también otros programas como el Conéctate 35, que es un servicio financiado con los fondos del plan de recuperación, que permite conectarse a 200 megabits por segundo con tecnología satelital en cualquier lugar del país.
haya o no otro tipo de infraestructuras. El satélite nos permite esta ubicuidad, este salto de no necesitar una infraestructura física en nuestro domicilio y nos permite acceder a las ventajas de la digitalización de una manera inmediata. Además, este servicio, como digo, está financiado con fondos del Plan de Recuperación y, por tanto, además de permitirnos acceder a un servicio de 200 megabits por segundo, lo hace a un precio asequible, a 35 euros al mes, que es un precio pues comparable al que tenemos que afrontar en las zonas urbanas. Bueno, como decía, el eje de la conectividad, de las infraestructuras digitales, está bastante bien cubierto. Hacemos un check, ¿no?, de éxito en la posición que mantenemos en Europa. La siguiente dimensión es la de competencias digitales. Cómo está la ciudadanía en cuanto a su capacidad para acceder a estos servicios, ¿no? España, en este parámetro, alcanza un 66% de población con capacidades digitales básicas frente a un 55% de la media europea. Estamos más de 10 puntos por delante de la media europea. Además, en especialistas TIC, especialistas en el sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues España ha crecido casi un 7% en el porcentaje de estos especialistas frente al total de profesionales del país, frente a un crecimiento del 4% en la UE. Crecemos a un ritmo más rápido que el de la Unión Europea. Y las personas graduadas en este tipo de disciplinas suponen ya en España, o supusieron el último año, un 5,7% frente al 4,7% de la UE, también un punto porcentual por encima. En digitalización de empresas, que es la tercera dimensión de los objetivos de esta década digital, pues 3 de cada 4 pymes cuentan ya con un nivel básico de intensidad digital y una parte creciente avanzada hacia niveles más sofisticados, de digitalización más sofisticados. Tenemos hasta 13 unicornios activos en 2023 y programas lanzados desde nuestro ministerio como el Kit Digital, el Kit Consulting o la Generación D, que son programas financiados con fondos del Plan de Recuperación y centrados en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, han canalizado más de 3.000 millones de euros para la digitalización de estas empresas y han conseguido alcanzar a más de 700.000 empresas en nuestro país. O sea que es un éxito, son unos datos absolutamente contundentes. Finalmente, la cuarta dimensión de la década digital son los servicios públicos digitales. Cómo está implicándose la administración en la digitalización. Decía antes que nuestro ministerio tiene 2 secretarías de Estado centradas en la estrategia digital y tiene una tercera que es de la función pública. Precisamente este ministerio se creó con esta configuración y lo comentábamos también antes el ministro Escrivá, que va a participar en este curso y ha participado en ediciones anteriores. Se creó precisamente para utilizar la administración como punta de lanza en las estrategias de digitalización, en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de los datos, en que la función pública tiene una cantidad inmensa de datos, en poder digitalizar entidades locales que son probablemente uno de los puntos de la administración española que estaba más lejos de esos estándares de digitalización. Bueno, pues la visión que tuvo el ministro Escrivá fue precisamente integrar estas 3 secretarías de Estado en un ministerio para conseguir que la administración española fuera una punta de lanza en la digitalización. Y estamos consiguiendo parámetros muy relevantes como
que tengamos una puntuación en estos criterios que objetiva la Unión Europea, como digo, para todos los Estados miembros. Tenemos una puntuación en servicios digitales de casi 89%, frente a un 82%, que es la media de la UE. O sea, estamos también por encima de la media europea. Como vemos, la foto es halagüeña, aunque como siempre no hay que dormirse en los laureles y siguen quedando muchísimas cosas por hacer y muchísimas iniciativas por poner en marcha. Yo quería apuntar simplemente brevemente dos desafíos a los que nos enfrentamos en este contexto de digitalización creciente y universal de las actividades sociales y económicas, ¿no? Dos retos. Por un lado está la ciberseguridad, que es una cuestión cada vez más relevante. La transformación digital no será una transformación real si no es segura, si la ciudadanía, las empresas, las administraciones públicas no están convencidas de que las herramientas digitales van a ser seguras, vamos a sentirnos protegidos, pues va a haber una prevención y una reticencia a utilizar esas herramientas digitales sin lugar a dudas. Entonces aquí hay un área absoluta de trabajo en el que tenemos que seguir mejorando. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, está vinculado a nuestra Secretaría de Estado. Desde la última reorganización que se produjo, hemos creado en el ámbito de mi Secretaría General una subdirección general que llamamos de Seguridad Digital, que es competente tanto para todas las cuestiones de ciberseguridad, en el ámbito, digamos, de software, ataques informáticos, y que en este ámbito de la ciberseguridad está también vinculado como entidad independiente, ahora mismo entidad pública, el INCIBE, aunque está en proceso de transformación de su estructura jurídica, pero todavía no es empresa pública independiente. En cualquier caso, está vinculado, como decía, a nuestra Secretaría. Sabéis que la sede está en León y es el órgano responsable de supervisar la ciberseguridad en el sector privado. En España tenemos las competencias de ciberseguridad repartidas entre defensa, administración pública y sector privado. Pues el INCIBE es el responsable de la supervisión, la vigilancia y el apoyo de la ciberseguridad en el ámbito privado. Y voy a aportar algunos datos del último informe anual de 2024 del INCIBE. El INCIBE gestionó en 2024 casi 100.000 incidentes de ciberseguridad, 97.348, lo que supone un incremento de casi el 17%. Esto nos da una idea de la exposición que tenemos, de la digitalización. Incrementa sin ninguna duda los riesgos en este ámbito. De estos incidentes, de estos casi 100.000 incidentes, casi el 70% afectaron a la ciudadanía, a personas privadas, en el ámbito de su actividad privada individual. Y algo más de un 30%, un 32,5%, a empresas, incluyendo pymes, micropymes y autónomos. O sea, más de un tercio, o casi un tercio, nos llega al 33%, 32,4%, se afectaron a empresas. Esto también nos da una información muy relevante de que cualquier actividad empresarial es susceptible de ser atacada y es muy importante tener una educación y una prevención en el ámbito de la ciberseguridad. Además, INCIBE detectó 184.000 sistemas vulnerables relevantes, además de ataques propiamente dichos, incidentes propiamente dichos. La palabra técnica correcta es incidente. Muchas veces no son ni siquiera ataques intencionados, se dan por otras circunstancias. Pero además de esos incidentes, hubo
casi 200.000 sistemas identificados como vulnerables. O sea, que es un número muy relevante. Y 340 incidentes se produjeron en el ámbito de lo que denominamos operadores esenciales, operadores que afectan a cuestiones fundamentales de nuestra actividad. 25% en el transporte, poniendo, digamos, en riesgo pues, el transporte de mercancías, medicamentos, alimentación, cualquier materia que puede resultar vital para la ciudadanía, ¿no? Otro casi 25%, 23,8%, afectó al sistema financiero y tributario, otro sector absolutamente relevante. Un 14% al sector TIC, al sector de las tecnologías de la información, casi un 10% al de la energía y un 5% al sector del agua. Vemos que son sectores muy relevantes en los que nos jugamos mucho. La seguridad es un ámbito muy relevante, tanto la ciberseguridad como la seguridad en el ámbito de las infraestructuras. Hemos hablado antes de la tecnología 5G, de que se va a utilizar en muchos entornos industriales, en gestión de puertos, en gestión de industrias, incluso en hospitales, en gestión de operaciones en directo. Evidentemente, eso hace que la tecnología sea mucho más relevante y que la obligación de garantizar que esas infraestructuras están libres de puertas de ataque, de espionajes, de cualquier tipo de incidentes, es fundamental. Esto ha hecho, por ejemplo, que la Unión Europea haya desarrollado una línea específica de regulación en el ámbito de las redes 5G para garantizar la cadena de suministro, para garantizar la absoluta confiabilidad de los suministradores y la seguridad de los distintos componentes que conforman las redes, porque cada vez se van a utilizar en sistemas más críticos y de los que somos más dependientes. Imaginaros una red que controla, pues no sé, desde los semáforos de una ciudad, pues puedes poner en jaque la movilidad de una ciudad simplemente atacando ese sistema. Y ya, si hablamos de cuestiones vitales como una operación o como cuestiones de este tipo, pues es aún más relevante. Se está dando también otra vuelta de tuerca en el ámbito de las infraestructuras, ahora mismo en el ámbito de la Unión Europea, a los cables submarinos. Precisamente por la situación geopolítica que se comentaba aquí antes, pues se ha demostrado que otro punto de vulnerabilidad muy relevante son esas infraestructuras, porque están en lugares que son muy difíciles de defender, en el fondo del mar, a cientos de kilómetros de las costas o de zonas habitadas. Entonces eso supone muchísimos kilómetros de exposición al riesgo, a un ataque intencionado, y por desgracia la guerra de Ucrania pues ha hecho que hayan proliferado este tipo de ataques, por ejemplo, en el Báltico, no en las puertas de Europa, sino en el corazón de Europa, a países de la Unión Europea, pues llamando mucho la atención y poniendo sobre aviso de que es muy importante poner medidas de seguridad en el ámbito de estas infraestructuras. Todo esto estamos evidentemente analizándolo y siguiendo toda esa normativa europea en distintos grupos de expertos, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, como a nivel nacional, en distintos comités y órganos junto con defensa, junto con costas. Hay muchos involucrados y es un tema muy complejo, pero sobre el que tenemos que garantizar ciertas certidumbres. Y ya para finalizar, otro reto que me gustaría apuntar, que también se nos aparece como muy relevante en el ámbito de la digitalización y que también está en los objetivos de este curso, es el de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, claramente nosotros estamos convencidos de que la transformación digital tiene que ser uno de los ejes en los que se apoye la transformación verde. Las infraestructuras actuales son cada vez más eficientes en consumo energético. Las empresas que las gestionan son cada vez más exigentes en que la energía
que las mueve sea energía verde, sea energía sostenible, y todas estas compañías tienen unos objetivos muy exigentes de descarbonización y de utilización de energía verde. Aquí hay muchísimas iniciativas, desde el apagado de redes legacy, de redes antiguas. Tenemos el ejemplo paradigmático de la red de cobre, de la red de toda la vida de telefonía, que hace unos años pues, tenía más de 8.500 centrales funcionando en nuestro país, todas ellas, digamos, chupando energía eléctrica, y que a día de hoy, en mayo, se apagaron las últimas 680 centrales, ya no queda ni una de esas redes. Telefónica ha sido un operador pionero en Europa en la velocidad de precisamente esa gran cobertura de las redes de fibra. Nos ha permitido acelerar el apagado de estas redes antiguas de cobre, mientras que otros países en Europa pues van a tener que mantener estas dos redes durante un montón de años más, puesto que no han conseguido que la huella de la red de cobre sea igualada por esta red más moderna y más eficiente de fibra. También en las redes móviles se están produciendo apagados de las tecnologías más antiguas, en concreto de la red 3G, que está claramente superada y que es muy ineficiente energéticamente. Adicionalmente, como digo, las nuevas tecnologías son cada vez más eficientes. A lo mejor consumen en términos globales, en términos absolutos, más energía que las antiguas, pero claro, es que el volumen de datos y de tráfico que gestionan es, no voy a decir infinitamente mayor, pero significativamente mayor. Entonces, la energía por bit sí que se reduce de forma continua y constante. En este ámbito también la inteligencia artificial va a jugar un papel muy relevante. Se comentaba antes, la inteligencia artificial puede manejar muchísima información, muchísimos datos, y puede ayudarnos a precisamente concebir sistemas energéticos más eficientes. Todos los operadores están aplicando ya la inteligencia artificial para conseguir reducciones de consumo energético. Es una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestro país. Y además de esto, en la estrategia de inteligencia artificial que aprobó nuestro ministerio el año pasado, pues hay también un objetivo de crear algoritmos verdes, algoritmos que además hacen un uso de energía verde, de energía sostenible, que corren en centros de proceso de datos que son verdes también, que consumen energía eléctrica y que tienen factores de aprovechamiento de la energía pues próximos a 1, ¿no? Hay un parámetro que es el PUE, que es, aquí hay algún que otro experto en centros de datos, veo. Pues es un parámetro muy relevante para determinar la sostenibilidad, la eficiencia de esos centros de datos. Cuanto más cercano a 1 sea ese parámetro, más cerca de la eficiencia absoluta estaremos, y bueno, pues desde el Gobierno vamos a intentar priorizar la instalación de centros de datos lo más eficientes posibles. Hay también una directiva europea de eficiencia energética que pone el foco en esto y que ya ha establecido un mecanismo de medición homogénea de todos estos parámetros en todos los centros de proceso de datos. Ahora se va a hacer un seguimiento durante los próximos meses y lo normal, lo esperable es que el siguiente paso sea una regulación, sea una obligación de un umbral para este parámetro y para otros que hay también relevantes, como uso de agua, otros que determinan la sostenibilidad de esos centros de proceso de datos. En fin, muchísimas iniciativas. Por mencionar una última, también enlazando con un mensaje que se ha mencionado aquí. El informe Draghi surgió como consecuencia de una reflexión de la Comisión Europea. Hubo
un libro blanco, bueno, primero una consulta pública empujada por el comisario Bretón, luego un libro blanco que es como el primer paso hacia una regulación, y sobre ese libro blanco que elaboró la comisión pues aparecieron esos dos informes relevantes, el informe Draghi y el informe Letta, que de alguna manera pusieron a Europa, le pusieron un objetivo, ¿no? Necesitamos conseguir las inversiones necesarias para que el sector de las telecomunicaciones sea sostenible. No solo esto no va solo de analizar los operadores, va de analizar desde las materias primas, tu acceso a las materias primas, la fabricación de semiconductores, la innovación, la I+D, en fin. Se trataba de revisar un poco en su conjunto el papel de Europa en toda la foto de actividad digital. Como consecuencia de ese camino, de la consulta Bretón, libro blanco, informes Draghi y Letta, pues se ha anunciado, la Comisión Europea ha anunciado una futura ley, una nueva directiva sobre telecomunicaciones, una ley que han bautizado como DNA, Digital Networks Act, y una de las peticiones que desde el Gobierno vamos a hacer en el ámbito de esa nueva legislación, que como digo va a tener muchísimos aspectos, yo solo voy a mencionar esta porque está relacionada con este concepto de sostenibilidad de las redes. Pues desde el Gobierno vamos a pedir que las redes digitales entren en lo que se llama la taxonomía verde de la Unión Europea. La taxonomía verde es una clasificación de las actividades empresariales que de alguna manera trata de dirigir las inversiones a aquellas que contribuyen a la sostenibilidad. Trata de dirigir las inversiones y los fondos económicos disponibles a aquellas actividades que entran dentro de esa categoría taxonómica. Ahora mismo las redes digitales no están incluidas en esa clasificación. A nosotros nos parece un error porque, como decía al principio, creemos que las infraestructuras digitales tienen que estar en el corazón de la transformación verde y vamos a pedir esa inclusión de las redes en la taxonomía. Yo creo que os he dado una pincelada bastante extensa, más que pincelada incluso, del punto en el que nos encontramos, de los retos más importantes que abordamos, y solo me queda, pues nada, daros la enhorabuena por el curso, desearos unas estupendas jornadas y unos estupendos debates en este ámbito de golf y sostenibilidad que es, desde luego, absolutamente atractivo y en el que se pueden decir muchísimas cosas. Muchas gracias.